La muerte de Dios. Nietzsche luchó por liberarse de la influencia que lo había lastrado, adoptando una perspectiva opuesta a la anterior, que lo llevó a pretender identificarse con el proyecto de la Ilustración. El filósofo llegó a interrogarse sobre la misma posibilidad del conocimiento y a plantear la muerte de Dios. A mediados de la década del 1880, Nietzsche interpretó su evaluación intelectual como un camino de tres fases en busca de la sabiduría. En la primera fase se venera, obedece y aprende, en un periodo de ascetismo intelectual, de superación de la inclinación mezquinas. En la segunda, el corazón afectuoso ha de desprenderse de sus lazos y de los compromisos intelectuales adquiridos entendidos como un lastre. Es un periodo de independencia, del desierto, de espíritu libre. En la tercera fase se decide si el caminante es apto para la acción positiva. Es el periodo dominado por el instinto creado y la gran responsabilidad, cuando el hombre se siente que otorgar a sí mismo el derecho a actuar. Pues bien, si su primera fase había correspondido a la etapa de veneración incondicional de sus dos grandes maestros, Wagner y Schopenhauer, la segunda fase que se abre ahora corresponde al doloroso proceso de liberación de sus vínculos anteriores. Nietzsche envió a Wagner su escrito Humano, demasiado humano, un libro para espíritus libres, prácticamente al mismo tiempo que el compositor le enviaba su libreto de par, Parfisal, de Parfisal. El filósofo consideró que este drama musical era una recaída funesta en la metafísica cristiana y confirmó su decisión de emprender un nuevo rumbo. El libro del pensador hacía público su derecho a la opinión de que metafísica es irrenunciable para la cultura humana. Su interés seguía recayendo en las propuestas que pueden generar una cultura superior, pero sus perspectivas experimentaban un cambio radical. Wagner se tomó la obra como una ofensa personal y le atribuyó una perturbación mental. Con Humano, demasiado humano se inicia una etapa que abarca obras como Aurora y La Calla Ciencia, que en su tiempo alcanzaron escasa repercusión, pero que estarían destinadas a ejercer una gran influencia en la filosofía existencialista del siglo XX. En esta época, la mala salud de Nietzsche convirtió su actividad docente en una tortura, lo que lo llevó a presentar su renuncia a la cátedra de Brasilia. Temía quedarse en el futuro sin ningún fuente de ingreso, pero el Consejo Universitario se mostró comprensivo y generoso. Le asignó una pensión durante 6 años, equivalente a 2/3 de su sueldo, que se iría prorrogando sucesivamente. El pensador se convirtió en un peregrino por los balnearios alemanes e italianos. Sus familiares y amigos, convencidos de la raíz psicométrica de sus dolencias, le recomendaron que contrajera matrimonio, por lo que llegó a declararse varias veces, aunque sin fortuna. Fue entonces no, todo es demasiado. A ver, por aquí, por aquí. Entonces, bueno, okay. Este, Fue entonces cuando se produjo su encuentro con Lou Andreas Salomé, una mujer dotada de gran inteligencia que era hija de un general al servicio del zar de Rusia. Con ella y con su amigo, el filósofo Paul Rey, pasó días felices en Roma. Los tres planearon formar una suerte de colonia intelectual y llegaron a albergar el propósito de irse a vivir a París para dedicarse al estudio, pero tanto Nietzsche como Rey se enamoraron perdidamente de Lowe y le pidieron el matrimonio. Ella los rechazó, causando a Nietzsche una fuerte
abatimiento, a lo que se sumó el disgusto por las injerencias de su hermano y de su madre en su vida privada, quien nos veía con buenos ojos su relación con una joven tan emancipada. El pensador vertió más adelante esta amarga experiencia en sus escritos. Salomé terminó contrayendo matrimonio con el orientalista Carl Friedrich Andreas. También mantuvo una estrecha relación con el poeta Rainer Maria Rilke y escribió un controversido libro sobre el filósofo titulado Friedrich Nietzsche en sus obras. Fueron tiempos llenos de incertidumbre y de tensiones emocionales. Por lo más importante es que se hizo consciente de que tenía que pensar por sí mismo y distanciarse de la influencia abrumadora de Wagner y Schopenhauer si realmente quería crear una obra original, genuina e independiente. Para ello concibió un método experimental, un laboratorio de ideas, mediante el cual se deseaba desenmascarar todas las falsedades e ilusiones que obstruyen una percepción verdadera del mundo y del hombre, buceando en su propia conciencia para suprimir cualquier resto de atavismos metafísicos. Fue un continuo jugar con los conceptos, en tantear y probar, muchas veces aplicado meramente la estrategia de invertir argumentaciones. De ahí que su obra contaga a partir de este momento numerosas contradicciones que solo se explican si se tiene en cuenta este método. El primer hallazgo de filósofo en esta época fue el empleo de los aforismos. Es muy posible que eligiera esta forma de expresión inspirándose por los pensamientos de Blaise Pascal, aunque también destaca la influencia estilística de moralistas como la Rochefoucauld, que a su parecer era el más elegante de todos los pesimistas. El noblez despreciador de los hombres, el aforismo se convirtió para Nietzsche en el instrumento consciente de moralista que se enfrenta al pensamiento sistemático de la filosofía. La voluntad del sistema, dice, es una falta de honradez intelectual. Los sistemas son, a lo sumo, métodos educativos de intelecto. En cualquier caso, lo cierto es que el aforismo ha dificultado la comprensión de su obra, ya que presupone un contexto coincidir por el autor, pero con frecuencia desconocido para el lector. Ahora bien, cada uno de ellos no puede ser considerado como una isla o el autor los escogió cuidadosamente y los encadenó formando un entramado coherente de ideas. Esta fotografía tomada en Lucerna en mayo de 1882 resume la peculiar relación que establecieron Salomé, Re y Nietzsche. La leyenda dice que la puesta en escena fue idea del propio Nietzsche y que la imagen se tomó al poco de que ambos hombres hubieran sido rechazados por Salomé, que les había propuesto en respuesta que formaran una tríada de producción y trabajo intelectual. La relación entre ellos se rompieron en otoño siguiente, en parte a causa que las intrigas de a causa de de las intrigas de Elizabeth Nietzsche. El aforismo se convirtió para Nietzsche los ahora bien, pero con frecuencia, bueno. En cualquier caso, lo cierto es que el aforismo ha dificultado la comprensión de su obra, ya que presupone un contexto conocido por el autor, pero con frecuencia desconocido para el lector. Ahora bien, cada uno de ellos no puede ser considerado como una isla o una sentencia para la lectura aleatoria, sino que el autor los escogió cuidadosamente y los encadenó formando una entramada coherencia de ideas. En la obra del pensador se apreció el deseo constante de alcanzar
una singularidad estilística, y en esa voluntad queda involucrada la persona entera del filósofo. De ahí la afirmación, el estilo es el hombre. El estilo no se reduce a una forma externa e irrelevante, sino que se funde con el contenido y lo determina. El lenguaje es parte fundamental del pensamiento. Nietzsche puso todo su empeño en seducir al lector y para ello no dudó en ejercitar con generalidad incomparable todos los recursos retóricos que tenía a su disposición. El otro hallazgo principal de esta fase consiste en la adopción de una nueva perspectiva que el pensador no vaciló en calificar de ilustrada. El punto de vista del positivismo científico diametralmente opuesto a su fase anterior. Entre 1872 y 1876 se constata en Nietzsche un interés creciente por los librepensadores franceses, o como se los solía llamar, spirits forts, aunque hay que matizar que la perspectiva nietzscheana no encaja en modo alguno con la visión más extendida de lo que es la ilustración y el pensamiento científico, sino que contiene más bien elementos radicalmente personales que, como se verá más adelante, terminarán por dinamitar desde dentro las pretensiones del autor. La nueva ilustración, el mero hecho de incluir una dedicatoria a Voltaire en su obra Humano, demasiado humano, sugiere una proclamación del principios. En efecto, en su nueva etapa, Nietzsche invocó el proyecto de la ilustración, asumiéndolo como propio, en oposición en la actitud romántica de la que había hecho gala anteriormente. En varios pasajes se manifestaban partidos de manera inequívoca del continuar la labor ilustrada al margen de la revolución y de la contrarrevolución a las que dio luz, a las que dio lugar. Pero, ¿qué entendía Nietzsche por actitud ilustrada? En primer lugar, debe hablarse de actitud, porque se trata de una disposición de ánimo, no de un método que afecta el fondo del asunto. Por ilustración, el filósofo parece entender dos cosas. Por un lado, un estado de madurez que deja atrás la ingenuidad de un pensamiento irreflexivo o entregado a las ilusiones o a las supersticiones. Y por otro, un método que permite desvelar el origen real de las leyes y los dogmas. Si Kant definió la ilustración como la salida del ser humano de un estado de inmadurez en el que estaba por su propia culpa, Nietzsche se mostró convencido de que esa salida aún no se había producido. Ahora bien, conforme se amplía la lectura de Nietzsche, se acumulan pasajes que hacen dudar de la sinceridad de esa actitud y terminan por arrojar el resultado de que el filósofo alemán compartió pocas ideas con los ilustrados, aparte de la radicalización de algunos de ellos en la crítica de la metafísica. El autor reiteró con gusto el tópico frecuente que afirma que la religión es metafísica para el pueblo, un narcótico que lo adormece y la mantiene en un estado de dependencia. Su identificación con Voltaire se nutría casi exclusivamente en esa veneración suya por los grandes personales, de moda que concibió el autor de Cándido en 1870, de 1759, como gran señor del espíritu, uno de los últimos hombres que pudieron anular la máxima libertad del espíritu y de la mentalidad antirrevolucionaria por antonomasia, sin ser inconsecuencias o cobardes. Por el contrario, su aversión por Rousseau, al que llama tarántula moral, es manifiesta. Nietzsche tacha de supersticioso su célebre máxima, el hombre es bueno por naturaleza, así como así como su insistencia en culpar de todo a las instituciones de la culpa, como la sociedad, el Estado o la educación. Según el filósofo alemán, las ideas del autor del contrato social sirvieron del fundamento al infausto moralismo de la Revolución Francesa, a la que consideraba como esa
sangrienta charlatanería. En toda la obra de Nietzsche no se encontraba una palabra elogiosa de la revolución que identificó como uno de los factores más importantes que habían propulsado el nihilismo. Para él formaba parte de la cultura del cristianismo y sus principios, igualdad, fraternidad y libertad, no eran más que seculaciones de las doctrinas cristianas. No solo califica el contrato social como una mera extravagancia, sino que en general condenó todas las teorías contractuales del Estado y de la sociedad. Su aversión al Estado democrático, burocrático y de bienestar lo llevó a calificarlo de frío monstruo cuando empleaba la palabra Estado. Específico, especificó, él se refería en tono elogioso a cualquier horda de rubios, de depredadores, a una raza de conquistadores y señores preparados para la guerra y con la fuerza por organizar que ponía sus garras sin el menor escrúpulo sobre una población tal vez superior en números, pero aún amorfa y errabunda. Para el filósofo, el Estado no se funda mediante un contrato, sino mediante un acto violento de barbarie. Nietzsche acuñó, en fin, el concepto de contrailusiones. No hay duda, contrailusiones. No hay duda de que su visión de la sociedad podría calificarse de todos menos de ilustrada. Estaba convencido de que en su época los hombres seguían dividiéndose en libres y esclavos, y veía con horror el principio político que aspiraba a alcanzar la máxima felicidad por el mayor número posible de personas, incluso el rescate al perjuicio de Antema ilustrado, según el lema de que todo prejuicio fue antes un juicio. Son famosos sus aforismos: toda palabra es un perjuicio, o el bien y el mal son los prejuicios de Dios, mediante los cuales aspiraba a desnudar el juicio de toda pretensión absoluta a la verdad. Quien de su día, quien de su día no tiene para sí dos tercios, es un esclavo, dedíquese a lo que se dedique, dedíquese a lo que se dedique. Quien de su día no tiene para sí dos tercios, es un esclavo, dedíquese a lo que se dedique. Dos tercios. Él incluso llegó a rescatar el prejuicio de antemana, ilustrado según el lema de que todos sus prejuicios fue antes un juicio. Son famosos sus aforismos: toda palabra es un prejuicio, el bien y el mal son los prejuicios de Dios, mediante las cuales aspiraba a desnudar el juicio de todas las pretensiones absolutas a la verdad. La falsedad de un juicio, por lo demás, no suponía para él ninguna objeción contra este. De lo que se trataba era de saber hasta qué punto ese juicio favorecía la vida, conservaba la especie. Nada es verdad. Nietzsche anticipó que la ilustración iba a conducir necesariamente al ateísmo. Ahora bien, una vez alcanzada este fin, la misma ilustración pierde su razón de ser, pues su fundamento es un presupuesto errado del cristianismo, que hay una verdad. Las ideas de Nietzsche acerca del conocimiento científico competían en ambigüedad con la que expresó sobre la ilustración. Su aproximación a la ciencia pretendía adoptar una perspectiva materialista y se remontaba a su lectura de filósofos antiguos como Demócritos, siglos 5 a 4 antes de Cristo, para quien no existe nada salvo los átomos y el espacio vacío. Todos los demás son opiniones. El universo de Demócrito carece de sentido
por lo cual tanto los dioses como los mitos no poseen influencia alguna en la existencia real. El bien y el mal carecen de realidad cósmica, surgen en la imaginación de los hombres. Nietzsche se inclinó por esta perspectiva materialista para alejarse de cualquier contacto con la metafísica y traducir asimismo la experiencia trascendentales a categorías propias del mundo. No obstante, el filósofo alemán se desviaba claramente de la corriente del pensamiento predominante en su tiempo, cuando consideraba que el hombre científico era el desarrollo del hombre artístico. La ciencia se había desarrollado a partir del arte y en consecuencia compartía la misma esencia. Esto quiere decir que la ciencia se había de tornar creativa y que tenía que contribuir a forjar nuevos valores. Nietzsche pretendía establecer un nuevo concepto de ciencia, alejado del de su tiempo, pero este intento se quedó en una crítica con la forma racionalizada y mecanizada de la ciencia que se impuso en su siglo. Al poco se comprueba que el empleo que hace el pensador de las categorías científicas no es empírico. La naturaleza a la que alude no es la naturaleza de la ciencia natural, sino que adopta un sentido simbólico. Su predilección por la biología y la física significaba por ser la ciencia de modo en su época y por establecer teorías muy innovadoras. Se traduce en un empleo selectivo de algunas de sus hipótesis con objeto de dar carácter empírico a sus ideas, sustrato con su sustrato con científico a sus teorías. Un método deficiente que fracasó, como veremos más adelante. Con su particular aproximación a los presupuestos de la ciencia, Nietzsche terminó poniendo en duda el conocimiento científico en sí mismo y los principios de la lógica. Afirmaba que el hombre nunca llegaba al conocimiento real de la naturaleza, sino que más bien se le imaginaba desde una perspectiva científica. Para Nietzsche, las modernas ciencias naturales ideaban una realidad supuestamente objetiva y lo único que lograba era interpretar a arbitrariamente el mundo. Como se, como se ha mencionado antes, el pensador asumía como propio el planteamiento del perspectivismo, tomado del filósofo Gustav Teixeira. Si la tarea consiste Si la tarea consiste en ver las cosas como son, el único medio para lograrlo será poder mirarlas desde la perspectiva de cientos de ojos. ¿Qué son, a fin de cuentas, las verdades del hombre? Son los errores irrefutibles del hombre. En su opinión, el conocimiento se reducía a algo tan prosaico como vincular lo extraño o desconocido a lo conocido. Los conocimientos científicos no pueden sustentarse en ninguna verdad sólida. Interpretan el mundo como pueden hacerlo. Una poesía de Hölderlin. Si no hay ningún mundo verdadero, no puede haber ninguna imagen correcta de ese mundo. Las cosmovisiones, las ideologías son errores, visiones parciales y por lo tanto enormemente dañinas. Pero esto no quiere decir que haya que renunciar por completo a la verdad, ya que esta es un error necesario para la vida. Aunque se enmascara una verdad tras otra como falsa, es siempre al servicio de la verdad. Lo que sucede es que la verdad no se puede fijar, sino que ha de replicar el flujo de la vida en su plenitud. La racionalidad científica tiene sus justificaciones cuando sirve a la vida. Ahora bien, al igual que la religión no contiene verdad alguna, ni como dogma ni como símbolo, se ha de criticar toda aquella ciencia que se dota de un aura religioso. La ciencia quiere la verdad, pero en ella también funciona la imaginación más de la que está dispuesta a reconocer. A Nietzsche le corresponde el mérito de haber hecho hincapié en el carácter religioso o ideológico que estaba adoptando la ciencia, el cual se plasmaba en un culto ciego al progreso técnico y científico que no admitía réplica alguna.
El pensador alemán desconfiaba más de la razón que de los sentidos. La razón, opinaba, como instrumento fundamental de la ciencia, no es fiable, ya que surge de una lucha darwiniana por la supervivencia. Al resultar más útil al hombre que otros modos de comportamiento, en consecuencia, debe su existencia a su desarrollo casual y por lo tanto no es necesario, no proporciona ninguna información fiable acerca del hombre. La percepción sensorial no son las que engañan, sino los juicios de su fundamental que se fundamentan en ella. La razón falsea la realidad mediante categorías estéticas como sustancia, ser o duración, mientras que la realidad es dinámica, en tanto que los sentidos muestran el devenir, el flujo, no mienten. Nietzsche se muestra partidario de un filosofar histórico que no conoce ni hechos eternos ni verdades absolutas, a partir de la consideración de que el entendimiento es una capacidad que se ha originado en el proceso evolutivo humano, aunque de la realidad solo podemos formarnos ilusiones. Podemos ser conscientes de este hecho y manejar esas ilusiones de tal modo que sirvan a la vida y no a la perjudiquen y no la perjudiquen. Asalto, a ver, no, es que creo que aquí dijo, sí. Sujeto, objeto y perspectiva. El conocimiento es una alteración del sujeto a por operado del objeto o al revés, es una creación del objeto llevado a cabo por el sujeto. En respuesta a esta cuestión se pone dos posiciones extremas, el materialismo y el idealismo, a los que intentan superar el perspectivismo. La filosofía idealista es aquella que sostiene que la realidad exterior a la mente no se puede conocer tal y como es en sí misma y que es siempre nuestra mente la que constituye la representación que nos hacemos de ella. Por el contrario, el materialismo es la escuela filosófica que defiende que la materia es lo primero y que la conciencia y el pensamiento vienen después. Como el mundo es material, existe independiente de la conciencia como posición intermedia entre materialismo e idealismo. El perspectivismo afirma que toda perspección e idealización tiene lugar desde una perspectiva particular. Esto implica que cada sujeto de que conoce aporta respecto del objeto un punto de vista único, indispensable y planeable y justificado. Este concepto fue creado por Leibniz y desarrollado por Nietzsche. La persona que piensa tiene una materia, la realidad es totalmente independiente de la persona que piensa. Y una idea, la realidad es una consecuencia de las actividades mentales de la persona que piensa. Y estas dos, la materia y la idea, que la materia determine la idea, crea el materialismo, y que la idea determine el materialismo, queda el idealismo. Esto de que piensen que la materia vino primero y después se encarga y después se desenvuelve la idea. Y hay algunas personas que dicen que la idea eh, se antepone, la idea se antepone ante la materia. La ciencia, el cual se plasmaba en un culto ciego al progreso técnico y científico que no admitía réplica alguna. El pensador alemán desconfiaba más de la razón que de los sentidos. La razón, opinaba, como instrumento fundamental de la ciencia, no es fiable, ya que surge de una lucha darwiniana por la supervivencia. El resultado, bueno, sí, esta parte ya lo leí, perdón. Asalto a la metafísica. En este periodo, Nietzsche se propone como objeto principal una crítica de la metafísica, un esbozo de la historia de los sentimientos morales que culminará en la idea de la muerte de Dios. El autor regresó constantemente a estos motivos en su vida intelectual y, de hecho, estas ideas bien estructuradas y sistemáticas se tardaron más adelante en su obra, La genealogía de la moral, de 1887.
En esta empresa recurrió a varios pensadores con los que mantenía un diálogo implícito, aunque en ello destacaba el racionalismo de Spinoza, al que consideraba su predecesor. Su filósofo de referencia será Pascal, un psicólogo excepcional en su opinión. El análisis radical de la conciencia cristiana que hizo el pensador francés era de la conciencia que hizo el pensador francés era sumamente instructivo debido a su sinceridad y falta de compromiso. Este filósofo también le servía para marcar la distancia. Todo yo es un enemigo y quiere ser el tirano de todo lo demás, escribe Pascal. O cuando pienso que el ser humano está abandonado a sí mismo como un extraviado, en este rincón del universo se apodera de mí el espanto. Nietzsche asumió como su misión elaborar una filosofía que ayudase a soportar ese espanto sin servirse de mitos ni de religiones, ni siquiera del arte. En su siguiente obra importante de este periodo, la colección la colección de aforismos que publicó en 1881 bajo el título Aurora, Pensamientos sobre los prejuicios morales, Nietzsche afirmaba que el mundo es en sí mismo inteligible y que no se da una forma y que no diferencia cualitativa entre el ser humano racional y el animal irracional. La cultura aún toma su fuente de incendio provocado por la fe cristiana, aquella que también era la fe de Platón, en que Dios es la verdad. La cuestión es que esta verdad se ha tornado inverosímil. Lo que hoy llamamos mundo es el resultado de un gran número de errores y fantasmas que se van heredando de una generación a otra. La metafísica se puede designar, por tanto, como la ciencia que trata de los errores fundamentales que el ser humano ha tomado como verdades fundamentales. Para Nietzsche, esta disciplina comprendía la práctica totalidad del pensamiento occidental desde Sócrates hasta su compatriota Hegel. Autor de la fundamental fenomenología del espíritu. El pensamiento metafísico preponderante durante tantos siglos se había incrustado en el lenguaje, en sus peculiaridades gramaticales y sistemáticas, de modo que se había hecho parcialmente inextipable. Para suprimir a Dios, afirmaba, habría que suprimir la gramática ¿para qué se necesita una metafísica? A Nietzsche no le interesaba la coherencia de la argumentación metafísica, ni hasta qué punto sus juicios podían ser correctos, o si sus conceptos designaban algo o eran vacíos. La cuestión que le obsesionaba era determinar qué función tenía para la vida. A esto respondía que su única función debería consistir en justificar la vida. Para entonces surge otra cuestión inmediata. ¿Para qué se vive? Esta pregunta no tiene respuesta, ya que la vida para Nietzsche, fiel aquí aún a la doctrina de Schopenhauer, carece de sentido. La vida es un proceso dinámico sin meta alguna, es pura vitalidad y ejército de fuerzas. Con todo, el filósofo sostiene que es evidente que la vida humana necesita de un sentido. Esta necesidad es de una condición definitiva de hombre, una constante antropología fundamental que se encuentra en relación con la posibilidad de la supervivencia de hombre, ya sea como individuo o como especie, como el hombre necesita un sentido para sobrevivir, pero la vida en sí misma carece de él. Son los hombres los que fijan un sentido, en tanto que fabrican normas y valores. Esto les permite interpretar su existencial individual y colectiva como una vida conducida según metas y propósitos. Así pueden llevar una vida predecible y con significado. Según Nietzsche, la metafísica y sus conceptos centrales, sustancia, casualidad, ser, sujeto,
no son otra cosa que codificaciones de todos los valores de que los hombres creen, de lo que el hombre cree depender para poder disponer de una realidad estable. Ahora bien, la metafísica cristiana impide que el hombre se enfrente a la verdad de que la vida en sí carece de sentido. Por lo tanto, miente al hombre. La religión, el arte y la moral forman parte del pensamiento metafísico y en consecuencia se han considerar imaginaciones que no afectan en absoluto a la esencia del mundo. En este solo hay interpretaciones de las cuales no conocemos el texto originario. Sin duda, la presencia de un texto originario es el postulado lógico de la interpretación, pero nadie conoce este texto originario. Es lo que ocurre con la escena del mundo a la que es imposible tener acceso. De esto se deduce que la humanidad en general no posee ninguna meta. El individuo puede ponerse metas protegidas por la limitación de su perspectiva, pero la humanidad siempre está en su meta. De ahí que tampoco se puede encontrar consuelo en una idea del progreso contra las ficciones metafísicas. Nietzsche exige una química de los conceptos y de los sentidos, por lo cual se puede investigar cómo los colores más espléndidos se han formado de los elementos más viles y despreciables. Tiene que quedar claro que el origen de la moral o no es moral, que el origen de la moral no es moral. A esta conclusión se llega aplicando un principio científico antimetafísico, mediante el cual se niega que lo originario como tal sea lo más elevado, valioso o fructífero. Ese procedimiento que se puede definir como una vivisección del sentimiento moral se concibe como un antídoto contra el platonismo. Es una forma de pensar que se basa, dice Nietzsche, en el proceso de creer, saber lo que algo, sobre lo que algo es cuando se puede conocer o deducir su origen, idea que toma el origen como referencia sobre la esencia misma de las cosas. En esta época, el filósofo alemán realiza el experimento de investigar la moral, el arte y la religión, negándoles la capacidad de acceder a la verdad y previándolas de esencias. La música incluso queda despojada de su trascendencia estética y metafísica y se convierte en el ruido vacío. Es fácil imaginar la conmoción que debió de sentir Wagner al leer estas líneas. Crítica de la moral. Según Nietzsche, en la moral, el hombre no es tratado como individuo, sino como dividum, ya que presupone la capacidad de dividirse a sí mismo en dos, de incidirse, como si algo en nosotros diera órdenes a otro en nosotros y se produjera una disociación de la personalidad casi esquizofrénica. Así la crítica de la moral es siempre autocrítica, esfuerzo por conocerse a sí mismo. En el análisis riguroso de su propia conciencia, el que lleva al pensador a desenmascarar la falacia de la moral cristiana. La cuestión es que tras la diferencia moral entre el bien y el mal se oculta otra distinción más antigua, la existencia entre lo noble y lo vil. ¿Qué es noble? Aquel que es lo bastante fuerte, decidido, valiente para ejercer la venganza cuando se le ataca, al que no conoce la compasión como un instrumento hipócrita o débil. Nietzsche pretendía desenmascarar esa compasión, que representaba la única tabla de salvación admitida por Schopenhauer para resistir la miseria de la existencia, y aspiraba a privarla de su cáscara de su cáscara sentimental, con objeto de mostrar la lucha por el poder que se ocultaba debajo de ella. Para Nietzsche, la dialéctica de la compasión pertenece a la lucha entre señor y esclavo.
La cuestión es que tras la diferencia moral entre el bien y el mal, se oculta otra distinción más antigua, la existente entre lo noble y lo vil. ¿Quién es noble? Aquel que es lo bastante fuerte, decidido, valiente para ejercer la venganza cuando se le ataca, el que no conoce la compasión como un sentimiento hipócrita o débil. Nietzsche pretendía desenmascarar esa compasión que representaba la única tabla de salvación admitida por Schopenhauer para resistir la miseria de la existencia y aspiraba a privarla de su cáscara sentimental, con objeto de mostrar la lucha por el poder que se ocultaba debajo de ella. Para Nietzsche, la dialéctica de la compasión pertenece a la lucha de entre señor y esclavo, con su genealogía de la moral, es decir, el análisis de la historia del bien y del mal. El pensador alemán descubrió que se había producido una trasvaloración o inversión de los valores, por lo cual valores con un significado había adquirido otros diferentes o incluso contrarios y responsable de ellos expresamente a Sócrates y a Cristo. Con su genealogía de la moral, es decir, el análisis de la historia del bien y del mal, el pensador alemán descubrió que se había producido una transvaloración o inversión de los valores, por lo cual valores con un significado habían adquirido otro diferente o incluso contrario y responsabiliza de ello expresamente a Sócrates y a Cristo. Según Nietzsche, el cristianismo nace del espíritu del resentimiento ante todo lo que es sano, fuerte y poderoso. El filósofo opinaba que se podía confirmar este hecho recurriendo a la genealogía y más en concreto a la etimología, ya que ésta permite desbrozar el camino que lleva hasta el significado originario de la palabra, delatando así la fuente de la que brota los valores. En tiempos de Odisea, opinaba Nietzsche, aún eran los fuertes, los sanos, los bellos quienes encarnaban los valores positivos, mientras que los enfermos, los débiles, los feos encarnaban los valores negativos. Detrás del altruismo y el amor prójimo no se oculta a Dios, el bien o la razón, sino la voluntad de poder de los débiles. En tiempos de Odisea, opinó Nietzsche, aún eran los fuertes, los sanos, los débiles quienes encarnaban los valores positivos, mientras que los enfermos, los débiles, los feos, encarnaban los valores negativos. Detrás del ultraísmo y el amor al prójimo no se oculta a Dios, el bien o la razón, sino la voluntad de poder de los débiles. Los espíritus más fuertes y los más malvados son los que hasta ahora han hecho avanzar más a la humanidad. La Gaia Ciencia. ¿De dónde proceden? A ver, detrás del altruismo y el amor al prójimo no se oculta Dios, el bien o la razón, sino la voluntad de poder de los débiles. ¿De dónde procede originariamente los valores éticos? En los inicios mitológicos de la historia de la humanidad, el bien no se revela como lo ultraísta, sino como el egoísmo de una raza de señores. Los nobles romanos, árabes, germánicos, japoneses, los héroes homéricos, los vikingos, escandinavos, en todos ellos no se pueden desconocer a la bestia rubia, a vida de botín y de victoria al depredador. Los señores se sentían superiores y además se entendían como buenos en un sentido moral. Los inferiores carecían de su espíritu y capacidad, por lo cual estaban destinados a servir. A distancia entre el noble o el fuerte y el débil o inferior, Nietzsche denomina el fatos de la distancia.
Esta expresión indica el sentimiento de superioridad por el cual el hombre aristocrático se arroja al derecho, el derecho de crear valores. De aquí surge el sentimiento de la diferencia de rango, el continuo ejercicio de mandar y obedecer, y es este, asimismo, el origen real de la oposición entre lo bueno y lo malo. Ahora bien, la aristocracia de la que habla el filósofo no se puede confundir con una aristocracia de sangre. Se refiere a una condición espiritual e intelectual cuya superioridad no se basa en contingencias casuales, sino en la configuración esencial de su propia existencia. Para Nietzsche, la transvaloración que se produjo con el cristianismo procedía de los sacerdotes judíos, quien en vez de decir sí a la vida y a su belleza, la rechazaban. La casta sacerdotal representaba un tipo humano neurastético cuyo modo de vida consistía en incubar ideas en una vida puramente cerebral. Este tipo fue el que inventó la religión. Para Nietzsche, la transvaloración que se produjo con el cristianismo procedía de los sacerdotes judíos, quien en vez de decir sí a la vida y a su belleza, la rechazaban. La casta sacerdotal representaba un tipo humano neuro, neuraste- neurasténico, cuyo modo de vida consistía en incubar ideas en una vida puramente cerebral. En este tipo fue el que inventó la religión, una forma metafísica que se movía en un más allá ilusorio y que despreciaba todo lo carnal o lo terrenal. El cristianismo era heredero legítimo del judaísmo. Fue el judío quien inventó el pecado y quien infiltró el sentimiento pecaminoso en el cristianismo, el cual por este motivo pasó a estar en condiciones de judaid- judaizar el mundo entero. ¿Hasta qué grado hasta qué grado esto se había logrado en Europa lo demostraba, según Nietzsche, la extrañeza que despertaba en los europeos el mundo de la antigüedad Grecia, un mundo que desconocía el sentimiento pecaminoso. Un griego diría ante la noción de pecado que así es como sentían los esclavos. Según Nietzsche, del bien moral cristiano no resulta nada positivo. La moral tradicional se basa en el presupuesto de que el individuo no se puede dar su propia ley moral, sino que ésta la viene dada por Dios o por la razón. La moral cristiana predominante también en sus versiones secularizadas del socialismo. La moral cristiana predominante también en sus versiones secularizadas del socialismo ateo o de la filosofía racionalista no solo cree que tiene que conducir al individuo por el sendero de la virtud, sino por el camino de la felicidad. Pero el individuo no necesita ningún decreto moral en la búsqueda de su felicidad, ya que ésta posee una naturaleza fundamentalmente individual a la que no puede contribuir principalmente generales. Así la filosofía nietzscheana es individualista porque sitúa al individuo en primer lugar plano en detrimento del Estado, la sociedad o la iglesia. Moral de los señores y moral de los esclavos. Actúan por placer, venganza, honor o crueldad. Bueno, la moral de los esclavos se comportan con humildad, perdonan y son caritativos. La moral de los señores. La religión está al servicio del hombre. La moral de los esclavos. El hombre está al servicio de la religión. En la genealogía de la moral, Nietzsche realiza una crítica del cristianismo y distingue entre dos tipos de moral, la de los señores y la de los esclavos. La primera es la de aquellos que tienen fe en sí mismo y la segunda
la propia de aquellos que desprecian la vida por su creencia en en un más allá. Así la filosofía nietzscheana es individualista porque sitúa al individuo en primer plano en detrimento del Estado, la sociedad o la iglesia. Nietzsche habla de un egoísmo sano en contraste con el altruismo supuestamente desinteresado al que Nietzsche habla de un egoísmo sano en contraste con el altruismo presupuestante, desinteresado de la ética cristiana. En rigor, afirmaba, no hay ninguna conducta no egoísta, solo podría considerarse así en apariencia porque se desconoce o está muy oculto el verdadero motivo de la acción. Las acciones desinteresadas no son más que sublimaciones en las cuales el elemento esencial parece como volatilizado y no revela ya la presente del egoísmo, sino la observación muy fina. El objeto principal que perseguía Nietzsche en su criterio de la metafísica y de la moral consistía sumariamente en desenmascarar ilusiones y autoengaños, consciente de que la moral como fundamento de la cultura aparece como una maestra de la seducción que propuso sumergirse en la funcionada, en la profundidad para mirar la confianza en la moral establecida. Esta recapitula el pensador, surge de la voluntad del poder de los débiles, que logran imponer una moral de esclavos contra la moral de señores. Imponen la compasión como el deber más noble de todos, pero la moral de los débiles odia la vida e invierte todas sus energías en un mundo sobrenatural, abandonando este mundo con sus miserias y renunciando a cambiarlo. En realidad, la moral de la religión se inventa un mundo más allá del mundo para, en una tremenda paradoja, dar sentido a este mundo. Contra el libre albedrío. De su argumentación contra la metafísica y la moral cristiana, el filósofo alemán dedujo una teoría polémica y muy presente en nuestra sociedad, la negación del libre albedrío. No se trata de la cuestión de la libertad política o de cualquier otra libertad concreta, sino de la cuestión filosófica de si el hombre puede hacer lo que quiere, es decir, de la libertad de la voluntad. Kant y Schopenhauer se habían ocupado de este tema, pero Nietzsche, tras estudiar sus soluciones, aspiró a rebatirlas. Kant definía la libertad como la capacidad de iniciar por sí mismo una serie de acontecimientos. Sin embargo, la libertad parece entrar en contradicciones con la casualidad en la naturaleza. De ahí que el pensador prusiano intentase salvar en última instancia el libre albedrío del hombre, admitiendo junto a la casualidad anterior una casualidad específica de la libertad. A Nietzsche esto le pareció una argumentación inconsecuente y metafísica. Para Schopenhauer, la cuestión del libre albedrío era uno de los problemas fundamentales de la filosofía medieval y contemporánea. En su opinión, el mundo empírico se ve determinado por la ley de la casualidad sin excepción alguna. Todo lo que ocurre, de lo más grande a lo más pequeño, ocurre necesariamente. Como el hombre es parte de la naturaleza y su apariencia se produce en el espacio, en el tiempo, tiene que quedar sometido a la misma ley. Ahora bien, su comportamiento de una situación dada depende que el hombre es de modo que hace en todo momento lo que quiere y no obstante
lo hace necesariamente. Esto se debe a que él ya es lo que quiere y pues de su carácter se sigue necesariamente todo lo que hace. El libre albedrío es un hecho de la consecuencia porque implica la sensación segura y clara de la responsabilidad por nuestras acciones. La pregunta que esto suscita es, ¿de dónde le viene al hombre este carácter esencial? ¿Quién es o qué se lo imprime? Schopenhauer aludía a una elección originaria del carácter, a una suerte de elección mística o en una región trascendental. Nietzsche también considera este intento de salvar el libre albedrío como incongruencia y falaz, mientras que Schopenhauer parte de que el hombre es libre porque siente la culpa, la culpabilidad. Nietzsche aplica su método de inversión para darle la vuelta a la proposición. ¿Por qué el hombre se cree libre? Y no porque sea libre. Siente arrepentimiento y remordimiento de conciencia. El pensador deducía que uno puede deshabituarse del sentimiento de culpa y que incluso ese sentimiento falta por completo en muchos seres humanos y por tanto el sentimiento de culpa es muy viable y está vinculado al desarrollo de las costumbres y de las culturas. Por lo demás, Nietzsche negaba que la cuestión del libre albedrío fuera moral. De ahí que en su criterio, de ahí que en su crítica se puede entender que en un doble dimensión, como la doctrina de la plena inocencia e irresponsabilidad de cada uno, o como una defensa de la idea de la persona como legisladora de sí misma para demostrar que la responsabilidad por las propias acciones no pertenece a la esfera moral, el filósofo recurre a la epistemología. La mala conciencia viene de la culpa. En alemán, Schuld. Pero la culpa no tiene nada que ver con la responsabilidad moral, sino que es una deuda. En alemán también Schuld. Esto es, designa una relación entre un acreedor y un deudor. Así pues, en virtud de su vínculo etimológico discutible como muchas de estimografía del autor, el origen de la mala conciencia no está en la culpa, sino en el sentimiento nacido de la deuda. Es muy probable entonces que los dioses daban su origen a ese sentimiento de deuda, al haberse sentido endeudado el hombre por algún suceso o acontecimiento favorable. En consecuencia, el ateísmo consiste en no tener deuda alguna con los dioses. Nietzsche preconiza la inocencia de la voluntad en un análisis de la mala conciencia de la culpa que influyó considerablemente en Freud y en su teoría del psicoanálisis. Todos los instintos que nos se ahogan hacia afuera, se vuelven hacia adentro. Esto es lo que yo llamo interiorización del hombre. Nietzsche considera que la conclusión necesaria de su crítica al libre albedrío es que el hombre no se le puede hacer responsable de nada, ni por su naturaleza, ni por sus motivos, ni por sus acciones, ni por sus efectos. Es tan poco responsable de sus acciones como lo puede ser de sus sueños. La historia de los sentimientos morales es la historia de un error, el error de la responsabilidad. El elogio o la censura de las elecciones humanas son algo tan absurdo como elogiar o censurar a la naturaleza. El libre albedrío y la responsabilidad son para Nietzsche los presupuestos mentales de la justicia retributiva y punitiva del pecado, el fundamento de la metafísica cristiana. Desprovista de este fundamento, la metafísica tendrá que caer como un castillo de naipes.
No obstante, hay que decir que el proceso de sus ideas, el pensador no llegó a las últimas consecuencias de sus argumentos y siguió enjuiciado las acciones y los asuntos humanos como si los hombres tuvieran la posibilidad de elegir y pudieran decidir. El hombre liberado. La crítica de la metafísica de la moral nietzscheana desemboca en una idea que, por más que tenga precedentes y no sea originaria suya, se identifica plenamente con el pensamiento de la filosofía alemana, la muerte de Dios. Esta idea aparece anunciada en una de sus obras capitales, La Gaia Ciencia, con lo que cierra periodo negativo de la destrucción de los viejos valores. En el cerebro, aforismo 125 del libro 3, el hombre loco busca a Dios, por lo que presupone que Dios existe. Al no poder encontrarlo por ningún lado, se explica su ausencia por la comisión de un crimen. ¿Dónde está Dios? Gritó. Voy a decirlos. Lo hemos matado. Vosotros, vosotros y yo. Tomando, todos nosotros lo hemos matado. Como no lo encontraba ni siquiera en las iglesias, se asusta por la dimensión de un crimen semejante, preguntándose si no será demasiado para nosotros, si no tendremos que volvernos dioses para ser dignos semejante acción. El hombre se siente corresponsable por la muerte de Dios y lamenta que no haya sido un fallecimiento pacífico. La muerte de Dios deja al hombre sin consuelo religioso y necesitado de una reorientación existencial de carácter extremo. No le cabe más remedio que ocupar el lugar y vacante, sino requiere que vuelva a ocupar por otro Dios y que la cultura pierda su centro y degenere los espíritus libres. La muerte de Dios deja al hombre sin consuelo religioso y necesitado por una reorientación existencial de carácter extremo. No le cabe más remedio que ocupar el lugar vacante si no quiere que vuelva a ser ocupado por otro Dios y que la cultura pierda su centro y degenere. Los espíritus libres tendrían que mostrarle a los hombres cómo uno crea su propia vida y cómo se crea nuevos valores. El problema radical es en cómo sustituir a un Dios omnipotente, omnisciente, todo bondad, creador y causa primera del universo, cómo se puede implantar en la conciencia de los hombres que concebirlo ha sido un gran error de lógica y a esto se le ha de añadir la dificultad de convencer a los hombres de que 2000 años de metafísica occidental han sido en vano y han acabado en callejones y salidas. Pese a todo, Nietzsche quiere hacer apetitosa la muerte de Dios, desplegando consecuencias favorables. Una de ellas supone la liberación del hombre en una tensión insostenible provocada por un monoteísmo abrumador. Una deidad omnisciente conoce todos los errores y pecados, por muy ocultos que estén, por muchos que uno se esfuerce por vivir bien y por cumplir todas las exigencias morales, no puede sino enterarse de que no quiere hacer el bien sinceramente, sino que espera una ventaja y que incluso siendo bueno es malo. Si esto se suma a la idea de tener que ir al infierno a sufrir eternamente, a quien puede extrañar que un creyente de verdad se vuelva loco, y lo que es más grave, aquel que sabe explotar con éxito los medios de los hombres obtiene poder sobre ellos. Toda esta carga de miedos y las manipulaciones consiguientes desaparecen con la muerte de Dios y el hombre ahora liberado y más libre puede emplear su energía y sus nuevos retos. Con la idea de la muerte de Dios comienza a imponerse en Nietzsche una elocuencia poética de contornos difusos que obliga al lector a ejercer un esfuerzo interpretativo alejado de la exigencia puramente filosóficas. Se trata de una figura
metafórica que no se puede entender literalmente y que requiere el empleo de facultades imaginativas para su comprensión. Nietzsche parece constatar el hecho para él empírico que ha comenzado un proceso en el transcurso del cual Dios deja de ser útil y desaparece de nuestras vidas, pues la fe en él se ha tornado inverosímil. Es un proceso inevitable e incontenible por el que se disuelve la fe colectiva en un Dios que garantizaba un último fundamento ético universalmente válido que servía para mantener la cohesión social, cultural y religiosa. En consecuencia, determinados valores, así como el bien y el mal, despojados de su fundamento metafísico, se reconoce como construcciones humanas en vez de como fenómenos objetivos dados por Dios. Friedrich Nietzsche, fotografiado en 1882, el año de publicación de la Gaia Ciencia, la obra en la que anuncia la muerte de Dios. Esta idea ya poseía entonces una larga historia como conocedora de la literatura clásica. A Nietzsche le era familiar la declaración Plutarco, el gran pan ha muerto, que suscitaba la cuestión de si los griegos creían realmente en sus mitos. La noción de la muerte de Dios también había gravitado con mayor o menor claridad en sectores del pensamiento ilustrado. Hegel había hablado de la sensación de que Dios había muerto y Max Stirner había expuesto la necesidad de barrer la noción de más allá. En consecuencia, determinados valores, así como el bien y el mal, despojados de su fundamento metafísico, se reconoce como construcciones humanas en vez de como fenómenos objetivos dados por Dios. Cuando habla de la muerte de Dios, el pensador alemán se refiere al Dios del cristianismo, el cual con la esperanza puramente especulativa de una vida después de la muerte ha entrubiado el aquí y ahora concreto de la existencia humana. La decisión cristiana de encontrar el mundo feo y malo ha hecho el mundo feo y malo. Con la muerte de Dios muere la moral cristiana y sus valores se tornan obsoletos. El mundo queda abierto a nuevas perspectivas que pueden influir en su apariencia en el futuro y en el futuro. La despedida de Dios es un proceso doloroso y no una liberación festival. El mundo se oscurece, pues su conocimiento pasa a depender exclusivamente del hombre y de sus capacidades al quedar excluida la iluminación divina. Nietzsche asocia la muerte de Dios con grandes y cruentas convulsiones, incluso con guerras de intensificadas desconocidas. Conviene añadir, según el filósofo, la ausencia de Dios no despliegue sus efectos de una manera súbita, ni va a ser generalmente aceptado, mientras que para algunos esta muerte va a ser motivo de despreciación y sufrimiento. Para otros, los espíritus libres va a construir una oportunidad incomparable. Para describir ese futuro de los espíritus libres, el pensador alemán emplea una metáfora náutica. De este modo, habla de zarpar y hacerse a la mar, de dejar atrás los puentes y la tierra para dirigirse al horizonte de lo infinito. El espíritu libre es el que asume la muerte de Dios y la culpabilidad de haberlo matado con todas sus consecuencias. Más adelante, este conglomerado metafórico tomará forma en el concepto del superhombre. Fue congruente en Nietzsche a lo largo de su obra con esta idea de la muerte de Dios. Es recurrente en sus escritos la convicción de que el alma cristiana no encarnó la voluntad de vivir, sino la voluntad de nada. De dicho alma entiende la vida como sufrimiento, como enfermedad, como se verá en un capítulo posterior, como para Nietzsche, el nihilismo como futuro destino de Europa está en relación directa con el estremecimiento cósmico causado por la muerte de Dios, en su consecuencia del hecho.
A pesar de consolidarlo, una oportunidad, sin embargo, al comprobar que los síntomas del nihilismo se muestran en toda su crudeza sin que asomen atisbos de nuevos valores o de una nueva humanidad, en ocasiones se aprecia en el pensador un sentimiento de angustia y de despreciación. No es de extrañar que el análisis nietzscheano de esta polémica teoría influyera tanto en la corriente existencialismo del siglo XX y que siga generando debates del día de hoy.